Está bueno esto que vos decís de si el equipo está quemado es porque el líder está quemado, si el equipo está desordenado es porque el líder está desordenado, si el equipo está enojado es porque el líder... Ahí está ese espejo y está esto de ver a la organización o a los recursos humanos como un costo, ¿no? Entonces, yo me imagino este proceso donde una persona inicia un negocio, 1, 2, 3, 4, 5 empleados. ¿Cuándo empieza la conciencia o dónde debería empezar a prestarle atención con más seriedad a armar una estructura interna que acompañe? Y me parece que desde el momento en que vos ya empezás a delegar, aunque los primeros tiempos de delegación son proveedores, ¿no? Pero también tenés que estructurar un poco algún tipo de proceso de lo que vos querés. Yo veo muchos emprendedores que delegan la parte comercial, que es la que no le gusta, y le dicen, toma, hacé. Sin una directiva, sin saber a dónde ir, porque quizás tampoco saben cómo responderse a estas preguntas que quiero. Claro. ¿No? Porque muchos quizás salen de la relación de dependencia con un mindset donde te decían qué tenés que hacer, cuáles eran tus objetivos, cuántas horas trabajabas, y ahora salís a la independencia. ¿Y quién dirige ahí? Entonces también tenés que evolucionar en tu rol. Y para mí siempre está bueno cuanto antes empieces mejor. Sean 5, siempre está bueno tener procesos claros, porque después en lo que pasa en las pymes es esta idea del hombre orquesta o de que todos hacemos todo y ya no se sabe quién hace qué y por qué no se le respondió el mensaje al cliente, si a quién le tocaba. Entonces empezar ya a discriminar procesos, no importa por muy breves o pequeños que sean, pero empezar a documentar, tener reuniones también de claridad, tener reuniones semanales, quincenales con tu equipo, testear cómo se sienten, escuchar ideas, qué podemos mejorar, qué sí funcionó, tener tiempo a revisar. A veces nos metemos tan en lo operativo que no hay tiempo para diseñar procesos. Y tampoco hay tiempo para la charla con las personas que son los que llevan a cabo los procesos. Porque al fin y al cabo, en 2 empresas con la misma tecnología, lo que va a hacer el cambio va a ser las personas, el clima interno. Está estudiado que la motivación, el compromiso y la confianza impactan positivamente sobre la celeridad de los procesos, sobre el resultado final de la calidad de eso que va a adquirir el cliente. Y algo que yo veo que está muy deteriorado dentro de las empresas es la confianza. Cuando vos deteriorás la confianza, estás deteriorando el activo más importante a nivel de los recursos. ¿Confianza en qué? Confianza en tu equipo, confianza en los procesos, confianza en los tiempos, confianza en el servicio, muchas veces. Confianza es lo que sostiene todas las relaciones humanas. Para que vos hoy vayas a comprar un café a este lugar es porque tenés que confiar que no te van a intoxicar. Para que vos cargues nafta en un lugar tenés que confiar que la nafta no está adulterada. Digo, la sociedad se basa en confianza. Entonces, muchas veces encontrás una gran división o una polaridad entre el líder y el equipo. Y dentro del equipo también aparece esa polaridad. Entonces, muchas veces tenés que empezar a reconstruir primero la confianza. Hacía poquito trabajaba con un cliente que tenía muy buenos sueldos, trataba muy bien a la gente, tenía muy buenos beneficios, pero al momento de pagar el aguinaldo, como tenía una parte en negro y la otra parte en blanco, solo le pagaba la parte que estaba en blanco. O sea que la gente iba a recibir en su aguinaldo la mitad de la mitad. Y ese gesto iba ya a deteriorar las buenas acciones y la confianza. Porque cuando la gente llegue y mire su recibo y espera algo, el valor de percepción, ¿no? Espera cobrar 100 y cobra 50. Te prendo fuego todo. Bueno, aunque hayas tenido durante muchos años muy buenos gestos conmigo, ya en algo me fallaste. Entonces me encanta el dicho que dice que la confianza sube por la escalera y la desconfianza por ascensor. Entonces te cuesta tanto construir la confianza. Y la confianza también la construís con la coherencia interna. Esto que yo te hablaba antes de alinear lo que sentís, lo que pensás, lo que haces y lo que decís. Cuando vos empezás a construir un negocio con esta coherencia, empezás a construir coherencia en los equipos. Y eso se traslada, por supuesto, que al cliente final. Entonces, cuanto antes empieces
vos a ver cómo estás liderando tu empresa, qué estás haciendo con tu tiempo, cómo estás manejando tus emociones. Después hay otro tema que es un clásico en las pymes, que es el tema de la comunicación. Comunicaciones violentas, degradaciones. Sí, mucho pasivo-agresivo. Mucha naturalización. Sí. Bueno, el dueño es así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y todo eso va deteriorando las relaciones humanas. Y después les exigimos. Y después los líderes se quedan sin recursos, en donde lo único que aprovechan es el torniquete y la presión, ¿no? Que eso es efectivo nuevamente en el corto plazo. Porque la amenaza de si vos no haces esto vas a tener esta otra consecuencia, cuando la consecuencia no llega, lo que se empieza nuevamente a evaluar es la confianza sobre tu persona. O sea, amenazas si no haces nada. Entonces, ¿desde dónde después podés pedir? Igual yo creo que hay mucho de esto que decís, amenazas si no haces nada, hay mucho de... Al pyme le cuesta despedir. Le cuesta mucho, veo que es muy lento para despedir. Y rompe esto de la presión, no evalúo, dejo, me quejo, no sirve, se genera un clima hostil, ¿no? ¿Por qué? Porque no le aumento a la persona porque para mí no me sirve, pero tampoco la he hecho, y la persona está en un lugar donde no lo reconocen, no se siente reconocida, pero tampoco se va. Hay mucho de eso sí. en el mercado. Y aparte esta presión le vuelve al dueño, ¿no? Porque a veces creemos que solo se ejerce presión hacia abajo, ¿no? Pensando en una estructura jerárquica. Se oprime, pero eso te vuelve. Claro. Te vuelve en malestar, te vuelve un poco a lo que hablábamos antes en el burnout, el no poder descansar, el preguntarte, ¿para esto estoy armando la empresa? O sea, tendría que estar tranquilo y estoy lidiando con problemas. Y ahí es donde viene o interviene la figura de los profesionales de recursos humanos, que muchas veces hace de paraguas a todos estos conflictos, para que el dueño no se tenga que ocupar de eso, pero sí tenga que acompañar desde lo estratégico. Ok, y el profesional de recursos humanos es una persona que trabaja con la gente, exacto, con recursos humanos. Exacto. El área de recursos humanos es como una intermediación entre las necesidades de los colaboradores y las necesidades de la dirección. Entonces, en ese intermedio es donde se conjugan los acuerdos, las negociaciones, escuchar de un lado y del otro y tratar de ir generando conciliación. ¿Para qué? Para ir a un mismo punto final, ¿no? Que es el crecimiento de la empresa. Y acá hay otro punto que aparece muchas veces en las empresas pymes, que son los objetivos individuales por encima de los objetivos generales. Y esto vuelve a aparecer cuando tenés líderes que deterioran la comunicación con sus equipos, cuando no establecen objetivos, cuando solo aplican el torniquete y la presión y deterioran la confianza. Entonces muchas veces tenés que sanear no solo la cabeza del líder y del dueño, sino también de los equipos. Entonces termina todo siendo como un efecto rebote, ¿no? Bien. Esto que vos decís tengo dos, vamos a ir por acá. Esto que decís del área de recursos humanos, ¿no debería ser un rol también del líder del equipo, del supervisor del equipo? Yo tengo un equipo, imagínate un equipo comercial, y tengo un líder comercial, un gerente comercial. ¿El gerente comercial no debería velar por los intereses de su equipo, por el crecimiento, por el desarrollo? Sí. ¿O necesita un área aparte? El área lo que hace es un poco de soporte, porque el gerente comercial lidera personas, está bueno también que tenga estas habilidades, pero recursos humanos quizás le puede dar toda la otra parte más de estructura, ¿no? De organización interna. A mí me gusta pensar mucho el desarrollo de las áreas de recursos humanos con la pata de la estructura del área y con los aportes de la psicología organizacional. La psicología organizacional viene a trabajar sobre las resistencias internas, el cambio cultural, los cambios de conducta, los conflictos en las relaciones, entender cómo se gestan los problemas y cómo poder intervenir para poder sobrepasarlo. Uno de los problemas que siempre sucede es que nos hacemos tanto foco en el problema, lo profundizamos tanto que en vez de buscar soluciones estamos buscando culpables. Entonces, muchas veces recursos humanos ahí puede intervenir para lidiar en este nivel de conflicto. Entonces, la idea es generar relaciones mucho más colaborativas más que competitivas. Si bien en el área comercial necesitas la competencia, pero tenés una competencia que tiende a la aniquilación o una competencia mucho más colaborativa.
Ok, vos lo que decís es, si bien el profesional está bueno que tenga sus habilidades para gestionar equipo, tener una estructura atrás que le da herramientas, que le facilita su gestión, le suma. Sí. Okay. Sí. ¿Y a partir de qué momento deberíamos empezar a pensar en un área de recursos humanos? Que me imagino que empieza con una persona, ¿no? Sí. El área de recursos humanos. Es que, claro, es que incluso antes de contratar a alguien en tu empresa, vos podés tener un consultor externo que te ayude part-time, quizás una vez por semana. Nos estamos refiriendo a pymes pequeñas, ¿no? Que recién están andando el camino a la profesionalización, y quizás tenés un rol de consultor que te puede dar soporte y apoyo. Y por otro lado, también a ese dueño de empresa le da perspectiva, porque el dueño de empresa no tiene por qué saber sobre liderazgo, sobre habilidades blandas, sobre gestión de personas. Este dueño sabe sobre lo que trabaja, sobre lo que está construyendo, quizás conoce sobre sus productos, sobre sus servicios, sobre estrategias, sobre mercado, y no necesariamente trabaja toda la parte de recursos humanos. Entonces, tener un consultor muchas veces sirve también de apoyo y de acompañamiento al crecimiento de los líderes. Que dicho esto, una vez me encontré con un líder y me hablaba de la soledad del líder. Muchos líderes crecen, o dueños de empresa crecen, y se encuentran muy solos en la toma de decisiones. Y no tienen con quién conversar. Entonces, a veces los consultores te ayudan a pensar. Sí, es terapia. Sí, yo he tenido muchos años de consultor, ya estoy lejos de la consultoría, pero muchos años de consultoría y terapia. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ponele que en los primeros 10, 15 personas podés empezar con un rol de consultor. Deberías empezar a pensar. Para mí el momento es cuando empiezas a ver que estás tan ocupado en la gestión de las personas que estás desatendiendo tu rol como dueño de negocio. Claro. Entonces, cuando empezás a tener conflictos que empiezan a escalar que vos no podés manejar, porque a veces esto puede pasar con 8 personas, con 10, con 15. Yo he trabajado en empresas que tenían 30 personas y funcionaban medianamente bien, hasta que después estaban dando el paso siguiente a seguir creciendo. Entonces ahí sí necesitaban a un profesional que los ayude. Pero hay empresas pymes que tienen 30 personas y no tienen área siquiera y no trabajan con consultores. Va a depender mucho de cada pyme. Pero generalmente lo que encontrás es mucho problema. Sí. Y hay un fenómeno que a mí me volvía loco. Yo siempre hice consultoría de negocios, nunca fue la psicología mi área. Me gustaría, pero nunca fue mi área. Y hacía un ejercicio que era súper interesante para mí. Yo me entrevistaba con el dueño de la empresa, no importa el tamaño, y me contaba todo. Después me entrevistaba con algún 2 o 3 mandos medios y después con la gente que labura los operativos. Son 3 empresas distintas. Las 3 personas contándote 3 empresas distintas, ¿no? Con los problemas vistos desde su lugar. Y realmente el patrón siempre es el mismo. Comunicación, falta de reconocimiento, falta de discutir problemas, todo, la gente es así, acá no te puedes tomar el tal día porque pasa esto, al dueño no le gusta que te tomes días de estudio. Fíjate que se escucha ellos, nosotros. Total, son 3 empresas distintas. Cuando escuchás esas 3 empresas distintas, nosotros cuando empezamos un trabajo en una pyme siempre arrancamos con un diagnóstico. Un diagnóstico que, como vos decís, empezás a conversar con el dueño, con algunos referentes de área y con algunas personas colaboradores. Y empezás a ver cuál es la percepción que cada uno tiene de la empresa. Cuando vos tenés miradas muy diferentes de la empresa, es porque no hay coherencia, volvemos otra vez, ¿no? No hay una línea en cascada que baja y que unifica. O sea, vuelven a aparecer los objetivos individuales. Si vos tenés trabajada internamente la cultura de la empresa, yo siempre digo que la cultura de la empresa muchas veces refleja la cultura de los líderes, o sea, la personalidad de los líderes. Vos entrás a una empresa y ya respirás la cultura. Y podés anticipar cosas o al menos a mí me pasa esto, sí, ¿no? Sí. Llego a las empresas y ya cómo están dispuestos los mobiliarios, cómo conversa la gente, ya me empieza a dar idea de cómo es ese líder. Porque el dueño, el fundador, muchas veces impregna el estilo que va a tener esta empresa, la personalidad de la empresa, digamos, ¿no? Entonces, cuando encontrás estas diferencias es porque lo que hay que trabajar es un poco el trabajo en equipo, la alineación de criterios, los objetivos, la comunicación interna. Por eso escuchás tanta disparidad. Está cada uno viendo una parte de la película, pero no hay un todo integrado.
Y ahí es donde es fundamental, para lo que es cambio cultural, transiciones, profesionalización, que los dueños también se incorporen en esa gestión del cambio. Muchas veces, muchos dueños pymes piden cambios o mejoras, pero que cambien otros, ¿no? Que cambie la gente. Yo no tengo tiempo. Se me vino tanta gente a la cabeza, ¿no? Con esa imagen. Claro, que cambien otros. Yo no tengo tiempo para cambiar. Y la realidad es que, nuevamente, los colaboradores miran al dueño. El dueño no cambia y se preguntan por qué yo sí. Y ahí se empieza a generar un foco de tensión y una resistencia al cambio. Entonces, a veces los cambios terminan siendo parciales cuando los dueños de las empresas no se suman a ese cambio. Son parciales, y esto te lo digo desde la psicología organizacional, son parciales porque solo pueden cambiar los que quieren cambiar. Yo no puedo obligarte a que vos cambies si no querés o si no te sumás. Y ahí volvemos a trabajar sobre la coherencia, porque muchas veces hay un como sí. Hago de cuenta que sí quiero cambiar y en los hechos no estoy. En los hechos hago otra cosa. Coherencia, vos decís, como para bajarlo a una idea clara, yo digo, por ejemplo, digo que me importan las personas, me llama Marta, me dice que tuvo un problema y yo le digo, ok Marta, te apoyo, no te preocupes, nosotros te cubrimos, haz tus cosas. Eso es, soy coherente con lo que digo. Ahora, yo digo que me interesan las personas, me llama Marta, le digo, no Marta, te necesitamos acá porque hay que entregar los pedidos y si no venís, meto un poquito de miedo y Marta viene y no nos ocupamos ni 5 minutos de Marta. Exacto. Ok, sí, mucho eso. se ve de eso. Sí, hay un montón. Por eso hay mucha brecha entre lo que digo y lo que hago. Y eso la gente lo ve. Sí. Eso la gente lo ve y de eso también se padece. Porque hay mucho padecimiento al interior de las pymes, de los empleados, ¿no? Mucha naturalización de que, bueno, es así, ¿qué le vamos a hacer? Sí, y me parece también hay un exceso de comunicación, ¿no? Lo pongo en términos de expectativas, ¿no? Generalmente, yo obviamente tuve mi vida en relación de dependencia cuando era más joven, que salía a buscar laburo y veo lo que pasa. Y a veces veo búsquedas laborales de clientes y a propósito lo llamo y le digo, che, boludo, esta no es tu empresa. Somos amigos, ¿no? Ya. De nuevo, empresa de próspera, en crecimiento, excelente clima laboral, y vos sabés que no es la empresa. Entonces generan una expectativa en la gente que cuando la gente entra después dice, che, me dijiste que era Disney y esto es Kosovo, ¿no? Sí, pasa un montón y eso también genera mucha rotación de personal. Cuando las empresas tienen una alta rotación de personal, una de las cosas que como profesionales de recursos humanos vemos es el clima, porque el clima muchas veces es un gran factor para fidelizar y retener talento. Cuando vos tenés un muy buen equipo, un líder que te acompaña, te cuesta mucho irte de ahí. Bien. Pregunta así, ¿sueldo o clima? Ambos. Pero cuando no están ambos. Ambos, pero cuando no están ambos, y ahí te diría que depende mucho también las posibilidades que tenga la persona en el mercado. Porque un profesional con muchas posibilidades en el mercado no va a resignar sueldo. Okay. Perdón, no va a resignar... No, sueldo por clima o clima por sueldo. Un profesional que se sabe valioso sabe que puede aportar en cualquier empresa y aunque hoy te paguen muy bien, lo puedes conseguir en otro lugar. Ahora, cuando hay un tema, por eso volvemos un poco a esto de la valoración personal. Cuando crees que es lo único que hay, cuando crees que es lo que te toca, bueno, por lo menos me pagan, y muchas veces ahí resignás el clima y favoreces el sueldo. Pero esto es nuevamente hasta que empezás a pensar el valor que vos tenés en esa organización. Porque tu salud mental, ¿cuánto vale? Sí, todo. Para mí vale todo, ¿no? Pero bueno. ¿No? Entonces digo, por eso volvemos de que muchas veces hay una idea o de conformismo, o de miedo, o de inseguridad, o de desvalorización. Yo no sé si voy a ganar lo mismo en otro lugar. El que se sabe valioso, arriesga. O el que no se sabe valioso puede construir algo distinto, puede empezar a cuestionarse. ¿Vale la pena todo esto que gano por este lugar? Entonces, yo siempre soy fan de el clima, ¿no? Ok, pero vos lo que decís es, che, un clima bueno le puede ganar a un sueldo promedio. sí, eso se ve mucho en las pymes.
En las pymes, que quizás no son los mejores sueldos comparativos a corporaciones, Sí. la familiaridad, los beneficios extras, el que te conocen, el que te dan, no sé, la posibilidad de irte porque tu hijo tuvo un acto escolar y lo vas a ir a ver, el llegar más tarde o sea, esas cosas se valoran un montón. Entonces ahí podríamos decir que el clima retiene mucho más. Retiene mucho más, al menos en las pymes. Y ahí por eso acá hay que pensar un poco en los perfiles, porque quizás, no sé, desconozco, pero los perfiles que quieren hacer carrera en una corporación donde los sueldos son altísimos, y ahí es un poco full life. Es full life. Es full life. No, Entonces poco, ahí hasta que vos no tenés un quiebre interno, porque esto es importante, el quiebre, ¿no? ¿Dónde se produce el quiebre? El quiebre se produce llevando a una pyme en el dueño, que se empieza a cuestionar cosas. El quiebre se produce en los equipos que no rinden. El quiebre se produce en un líder que está quemado. O, llevándolo al mundo corpo, el quiebre se produce en la persona que está full life, trabajando ahí a cualquier costo. Entonces, muchas veces los cambios empiezan a hacer ese clic interno cuando empieza tu quiebre personal. Tu quiebre personal en donde vos y ahí es donde aparece el tiempo. Volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Tiene sentido? Esto para mí en este momento es lo que quiero. Cuando ya empieza a emerger esa pregunta, que primero aparece como una vocecita muy chiquita hasta que cada vez se vuelve como más grave y se hace más audible. Por eso digo... Que también, perdón que te Sí. corté, después me dicen que corto. También, si eso acompaña con un crecimiento profesional y económico, estás más permeable a escuchar esa voz. Sí, ¿No? sí. También he escuchado personas que tienen acompañado el crecimiento, el desarrollo profesional y el económico, y algo interno no los hace sentirse cómodos, y la buena posición económica, los beneficios, te pone en duda, ¿me voy? Cuando quizás no tenés un buen sueldo y aparece esa voz interna de, dale, me parece que acá ya está, es más fácil a veces tomar la decisión. Tenés el miedo, la incertidumbre, el dar ese salto a la independencia o a cambiar de empleo. Cuando estás más a disgusto, podría ser, entre comillas, un poquito más fácil la toma de decisión. El clima no es bueno, tu jefe no te valora, encima tenés un mal sueldo y tenés todas las características para hacer un viraje. Claro. Y vuelvo a lo que te decía en el principio, es ¿qué voz yo escucho más? ¿Esa voz interna que me pone en coherencia o la voz de los demás que me dicen ¿cómo te vas a ir de ahí que encima tenés un buen trabajo? ¿No? Porque a veces también el contexto detiene esa decisión. ¿Te vas a ir ahora en este momento, en esta situación de país, de esta empresa que estás trabajando hace tantos años y que por lo menos te pagan el sueldo, como si el por lo menos justificara todo? Entonces muchas veces no encontrás referencias en tu entorno y te quedas un tiempo más.